Nuestro pasaje hoy viene de Romanos 14, del 1 al 12. Oiga la palabra del Señor. Dé la bienvenida a aquellos que son débiles en la fe, no con el intuito de argumentar sobre opiniones. Algunos creen que se puede comer cualquier cosa, mientras los débiles comen no más verduras. Aquellos que comen no deben menospreciar a aquellos que no. Y aquellos que se abstienen no deben de condenar a aquellos que comen, pues Dios los ha dado la bienvenida. ¿Quién eres usted a condenar al siervo de otro? Es ante su propio Señor que se quedan parados o que se caen. Y ellos serán recibidos, pues el Señor tiene el poder para hacer que se queden de pie. Algunos juzgan un día mejor que otro, mientras que otros juzgan todos los días a ser iguales. Que todos seamos convencidos en nuestro propio pensar. Aquellos que observan el día, que lo observan en honra al Señor. También aquellos que comen en honra al Señor, ya que dan gracias a Dios. Aquellos quienes se abstengan, que se abstengan en honra al Señor y dar gracias a Dios. Pues no vivimos a nosotros mismos y no morimos a nosotros mismos. Si vivimos, vivimos por el Señor. Y si morimos, morimos por el Señor. Ya entonces, sea que vivamos o que muramos, pertenecemos al Señor. Pues a esto Cristo murió y luego vivió, para que fuera el Señor ambos de los muertos y de los vivos. ¿Quién eres tú para condenar a su hermano o a su hermana? ¿O quién eres tú para despreciar a su hermano o hermana? Pues todos estaremos puestos ante el juicio de Dios. Y como está escrito, mientras viva, dice el Señor, cada rodilla se doblará ante mí, y cada lengua confesará alabanza a Dios. Ya que todos tendremos que prestar cuentas a Dios. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Hay muchas cosas sobre las cuales podemos no estar en acuerdo. Algunos prefieren amarillo al verde. Otros no les gusta el voleibol. Otros les encanta la política y a otros no quieren ni escuchar de política. Otros piensan que los himnos son la música sacra de la iglesia, mientras que otros no les gusta escuchar un himno. Tenemos tantas cosas sobre las cuales estamos en desacuerdo. Estilos de música, argumentar. Y mientras que el Evangelio nos llama a una unidad, a una unión que excede a todo esto que nos puede romper la unión. ¿Cómo podemos unirnos mientras permanecemos en desacuerdo sobre una cosa o la otra? El pasaje de hoy nos presenta con dos polémicas de la iglesia antigua. Una sobre el celebrar al día de sábado como un día especial, celebrado y
en reverencia a Dios. Otra cuestión era comer la carne que era sacrificada a los ídolos y luego vendido en el mercado. Y unos decían que era necesario cumplir con su interpretación para pertenecer a Cristo y adorarle en buena conciencia. Otros decían no, hay libertad en posiciones. Y Pablo dice que aquellos que tenían esa posición más legalista eran los débiles en la fe. A la vez que los llama débiles, también dice que no tenemos el derecho de condenarles. Él dice que la diferencia que tenemos de opinión teológica no es suficiente para negarles participación en el cuerpo de Cristo. Pues ellos y nosotros, todos somos siervos de Cristo y tenemos que prestar cuentas no uno al otro, sino a Dios. Y es ante Dios que vamos a caer o no. Tenemos espacio en la vida para tener diferentes posiciones teológicas, opiniones distintas. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto que estas discusiones teológicas o culturales han erguido la cabeza para dividir la iglesia, a veces ocasionando casi guerras entre una nación y la otra. Pues queremos que todos estén en conforme con mi posición. Que tú cambies tu modo de pensar hasta que sea mi opinión. Y el problema es que nuestras opiniones van cambiando de año en año, de generación en generación. Y no damos espacio a reconocer que hasta nuestras opiniones han cambiado a lo largo de los años. Cuando yo era joven, muchacho, escuchaba mucha gente condenando el baile, que toda categoría de baile, de danza, era algo quizás semidemónico en origen. Pues que el cristiano creyente en Jesucristo no podía bailar porque eso era propiamente de Satanás. En Brasil y en el círculo conservador bautista en donde yo estaba siendo criado, yo escuchaba esas definiciones, tanto en mi escuela como también de líderes de la iglesia. Todos querían hacer una equivalencia entre todo y cualquier tipo de clase de baile con los excesos del carnaval de Brasil. Y hacían una clara asociación entre las dos cosas, sin poder ver cualquier diferencia, sin poder discernir que podría haber muchas formas de baile, muchas formas de danzar, algunos que quizás eran más diabólicas, más voltados a excesos inmorales, mientras que se podía ver otras formas castas del mismo baile. Yo sabía que había una diferencia entre una cosa y la otra. Entendía lo suficiente para que cuando una compañera de clase me preguntaba sobre el baile y la Biblia, yo podría comprender que su preocupación era que ella hacía clases de ballet
Y quería comprender si eso podría ser viable y aún ser creyente en Jesucristo. Y yo entendía suficiente para poder decirle que la Biblia no tenía esa forma de expresión para condenar toda y cualquier clase de baile. Hasta que a veces hablaba de forma positiva de la danza. A la vez aún fue difícil para mí. Cuando años después yo con mi esposa entramos en un centro de tradiciones gauchas en el sur de Brasil, para alistarnos a clases de baile, de una forma de tener entrada entre un grupo de personas que necesitaban escuchar el Evangelio y abrir puertas para el ministerio entre ellos. Fue muy difícil para mí emocionalmente cruzar esa frontera, que la iglesia me había inculcado por años, de ser algo no aceptable. Pero entramos. Y a lo largo de 8 semanas de clases de baile, llevamos líderes de nuestra iglesia a la celebración de nuestra graduación. Y allá nos deparamos de que había restricciones que este grupo de personas, que la iglesia consideraba inaceptables e indignos, de que ellos mantenían restricciones morales que nuestra propia iglesia no hacía. Tenían restricciones de que era aceptable en sentido del traje de una mujer bailando, en sentido de lo que era aceptable referente al contacto físico entre una pareja bailando en el centro. Y líderes en mi iglesia se quedaron atónitos a ver que ese grupo de personas que ellos pensaban ser gente inmoral, tenían una moralidad que en ciertos casos excedía las restricciones que nosotros dejábamos gobernar en la propia iglesia local. ¿Quién soy yo para criticar el siervo de otro? ¿Quién soy yo para determinar cuál interpretación es aceptable cuando hasta mis interpretaciones van cambiando de año en año? Los conflictos que tenemos en la iglesia que se basan más en cuestiones culturales y sociales, cuyas definiciones van cambiando de generación en generación. ¿Y cuántas veces queremos apegarnos a esas tradiciones que ni tienen origen en las Escrituras y usarlos como armas para separarnos y condenar uno al otro? La iglesia ha batallado con muchas diferentes formas de hacer eso a lo largo de los siglos. Hemos nos preocupado de sobremanera sobre cuántos ángeles podían bailar sobre la cabeza de una aguja, de cuáles formas de música pueden ser consideradas sagradas, o hasta si se podía traer música en los servicios de la iglesia. Hemos batallado sobre el uso del alcohol, sobre cómo consideramos la esclavitud.
Hemos batallado sobre tantas cuestiones de política, de cultura. ¿Cómo podemos reconocer qué definiciones de conflictos de cultura, conflictos políticos, de políticas económicas, de formas de gobierno secular, no afectan al Evangelio? Jesús no estableció ningún modelo de gobierno. No estableció ningún partido político. No estableció una cultura con formas de expresión emotiva. No dejó registrado para nosotros formas músicas que definirían como sagradas. No definió para nosotros cómo debería ser un formato de culto y adoración. Lo que nos dijo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Acepta a aquellos a quien yo he aceptado como dignos de mi amor y consecuentemente de tu amor. Podemos tener opiniones diferentes referente a cuestiones de política, de cultura, de sociedad, de educación, de programas económicos, de cómo estructurar una sociedad. Podemos reconocer que mis posiciones van a cambiar a lo largo de mi vida. Y está bien si las tuyas también lo hagan. Y también reconocer que si mis posiciones no están cambiando, yo no estoy creciendo en mi fe. Y mientras que extiendo gracia a mí mismo para que yo cambie de opinión, estoy obligado de extender la misma gracia al otro para que haga lo mismo y sea aún mi hermano, mi hermana, consiervo de Dios. Pues tenemos no más a uno, aún tendremos que prestar cuentas. Y no es a una opinión, no es a una posición, no es a una definición cultural, ni teológica, ni política. Es a Cristo. Y hasta que llegue al día en que prestemos cuentas a Él, somos obligados por Cristo de amarnos los unos a los otros, con toda nuestra divergencia de opinión, aceptándonos como amados por Dios en Cristo Jesús.